Hoy en Punto de Vista trataremos de conocer al hombre, al sacerdote y al guía espiritual de la Iglesia Católica de los Lojanos. Hoy en Punto de Vista contamos con la presencia de Monseñor Julio Parrilla, obispo de los Lojanos. Julio Parrilla es un sacerdote y licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Además, tiene estudios en la Universidad de Valencia en Teología y otros estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde hace 8 meses es el pastor y el guía espiritual de los Lojanos. Pero antes de conocer la visión, el pensamiento, los invitamos a ver el primer reportaje que habla sobre los planes de la diócesis lojana, de la cual él está al frente. Monseñor lleva una agenda muy activa. Él, como le cuento, está dedicado, se brinda tanto a su clero, a las personas que trabajamos aquí, a los fieles que necesitan también de su orientación, de su guía. Él, como pastor de la diócesis de Loja, lo está llevando muy bien, con ese don de gentes, con responsabilidad, con amor. Monseñor Julio Parrilla, pues hace 6 meses que está por acá, pues y desde entonces él ha apoyado muchísimo, se está notando el apoyo que está dando, principalmente en lo que es la unión para esta iglesia de Loja, para esta diócesis, porque en realidad se ha visto que él está tratando de poder sacar adelante esta misión que le ha sido encomendada a él, y creo que está dando un buen inicio para lograr hacer de esta diócesis un rebaño al cual él esté pues dispuesto a ayudar en todas sus necesidades. Que venía a dirigir a una diócesis y que tenía que también él tratar también de compartir y conocer a las personas que trabajamos aquí. Igual nosotros también teníamos que poco a poco ir tomando confianza, amistad y brindarle nuestra colaboración. Bien, al momento hemos empezado los viajes a la provincia y quiere empaparse bien cómo funciona cada parroquia, sus limitaciones y qué problemas tienen, dificultades en la provincia, para él saber las condiciones en sí de las parroquias que tiene. Creo que él también, Monseñor, tiene una tendencia bastante amplia a lo que es ayudar a los sectores también desprotegidos. Él también comparte mucho con las personas a veces que son de escasos recursos, está dispuesto a atenderles, está dispuesto a ayudarles, y eso creo que también es muy importante para que él pueda pues hacer su apostolado. Para dar consejos al obispo, ¿no? Más bien uno recibe consejos del pastor, del obispo, ¿no? Pero lo que yo podría decir es que hay que continuar, ¿no?, con esta línea de apertura y sobre todo fortalecer una iglesia en plena comunión. Monseñor, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo era el niño Julio Parrilla? Pues lo primero que se me ocurre pensar es que era un niño muy feliz, porque nací en una familia muy unida, llena de buen humor y de cordialidad, y al mismo tiempo una familia muy preocupada por los temas culturales, sobre todo por los temas jurídicos, pero también una familia con una gran fe, ¿no? Entiendo que esa preocupación por los temas jurídicos le llevó a estudiar Derecho como su primera línea de estudio. Bueno, si he de ser sincero, yo no quería estudiar Derecho. Mi padre quería que yo estudiara Derecho y a mí me pasa como a tantos estudiantes que somos obedientes, a los cuales los padres les programan la vida, ¿no? Pero digamos que a mi pobre padre le salió el tiro por la culata, ¿no? Yo quería estudiar Filosofía,
filosofía pura, pero al final estudié Derecho en Santiago de Compostela y allí me diplomé. Después resulta que cuando empecé mi vida religiosa, lo primero que hice fue estudiar filosofía pura, precisamente en Roma, ¿no? Después hice filosofía y letras en la Universidad de Valencia, y como me gustaba mucho el arte, también esa era una inquietud que uno conoció mucho en el ambiente familiar, pues me especialicé en el Renacimiento italiano y español. Y después pues vinieron los estudios de teología y de catequética, en fin, este largo rosario de estudios que a veces nos acompaña a los curas. ¿El niño Julio era un niño travieso, era un niño educado? No, ¿qué decía su sector familiar? Era un niño muy tranquilo, muy normal, me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la naturaleza, el campo, los animales, y realmente todo eso contribuyó a crear, pienso yo, ¿no?, una personalidad lo suficientemente equilibrada como para ser feliz, ¿no? Sus allegados dicen que tiene muy buen humor. ¿De dónde nació esa vena? Esa vena es muy parrilla, muy de mi padre, ¿no? Yo soy gallego, nosotros somos gallegos, los gallegos tienen lo que se llama la retranca, claro, que es un cierto sentido del humor, muy conscientes de que entre lo sublime y lo ridículo solo hay un paso, ¿no? Entonces, cuando uno es obispo, conviene tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque a veces la vida de los obispos se percibe como muy sublime y, sin embargo, pues uno no deja de pisar tierra y de encontrarse con la realidad de cada día. ¿Se imaginó algún día que llegaría a ser obispo? No. ¿No lo aspiró? Hombre, todos en la vida imaginamos cosas, ¿no? Yo de niño no quería ser obispo, quería ser el príncipe valiente, ¿no? Pero en algún momento de la vida, pues sí, imaginas quizá que puedas ser obispo una vez que llevas tantos años metido en este mundo de la Iglesia, de las diócesis, del sacerdocio, de las comunidades, de las preocupaciones religiosas. Pero digamos que es una imaginación muy difusa, muy general. Mi vida estaba muy centrada en Quito y ciertamente no pensaba en cosas así. ¿Qué dijo su padre cuando dejó sus estudios de Derecho por abrazar la vida religiosa? Bueno, pues no me partió la cabeza porque evidentemente yo corría más que él, ¿no? Pero yo creo que en aquel primer momento él tenía la ilusión de que yo también continuara el mundo jurídico. Mi padre era abogado del Estado, un buen abogado con un buen bufete. Mis hermanos, todos somos varones, todos son también abogados. ¿Cuántos hermanos? Somos 3, ¿no? Los 2 son también abogados y entonces parecía que lo normal y lo natural es que yo también lo fuera, ¿no? Pero se ve que no estaba o en mis cálculos o posiblemente en los cálculos de Dios, ¿no? ¿Hubo algún momento dentro de su vida religiosa que tuvo dudas sobre su vocación? Yo creo que una persona racional y sobre todo razonable siempre tiene dudas, ¿no? Yo creo que lo peor en la vida es dar por supuesto las cosas y dar por supuesto lo que se ama. Ocurre en todo. En el matrimonio imagino que igual, cuando das por supuesto que ya estás casada y que lo tienes todo cuadrado, posiblemente el amor se pierda. En la vocación sacerdotal o religiosa pasa igual. El mundo de la fe no es tan diferente, porque el mundo de la fe se desenvuelve sobre la humanidad de las personas. Si tú das por supuesta la fe, a lo mejor un día descubres que no era tan sólida como la que tú creías. ¿Es sólida la fe de los lojanos? Bueno, yo creo que los lojanos tienen unos soportes muy interesantes de fe. Primero, una tradición muy fuerte, ¿no? Y evidentemente el hombre también está hecho de tradiciones, ¿no? Y la fe se sostiene también en tradiciones. Después, el tema mariano en torno a la Virgen del Cisne, pues realmente es un tema muy importante. Muy fuerte, aporta mucho. La fe de los lojanos. Junto con el mundo mariano y el mundo tradicional, evidentemente se ha desarrollado toda una realidad eclesial en Loja muy fuerte. La presencia de la Iglesia en Loja es una presencia fuerte, ¿no? ¿Qué
¿Qué sintió Monseñor Julio cuando conoció la imagen física de la Virgen del Cisne, patrona de los lojanos? Bueno, pues yo creo que una emoción muy íntima, ¿no? No es que yo sea un hombre que exteriorice así mucho mis emociones, pero realmente en la intimidad de mi corazón y en la intimidad de mi fe, pues supuso una emoción grande, ¿no? Porque una vez que uno ve la imagen, lo que mira es a las personas, ¿verdad? Y lo que descubre, pues es una fe muy profunda en mucha gente, ¿verdad? Que tiene aspectos, pues a veces muy ancestrales, muy tradicionales, pero que tiene aspectos muy personalizados, ¿no? Realmente la fe y la devoción a la Virgen del Cisne, yo creo que suponen la vida de muchos lojanos y de mucha gente, porque al Cisne viene gente de todos los sitios, claro. Pues supone una experiencia muy honda de situarse en su realidad personal, a veces en sus debilidades o en sus enfermedades. ¿Se definiría, frente a Julio, la fuerza de Dios. ¿Se definiría Julio Parrilla como un hombre ecuménico? Sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que el ecumenismo no es solo una actitud ante la religión, es una actitud ante la vida, ¿no? Es aceptar la diferencia, es aceptar que el mundo es grande, es aceptar que hay muchos aportes de humanidad y de fe que sostienen la existencia, la historia, la vida del hombre. Y yo creo que una persona con la fe cristiana y con una cierta racionalidad tiene que ser ecuménica. Gracias. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre la visión universitaria del obispo de los lojanos y sobre todo su plan para la administración de la diócesis. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos. Y gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria, de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. En este segundo bloque de Punto de Vista, funcionarios, colaboradores y sobre todo personas cercanas a nuestros invitados nos dan cuenta de su personalidad y la visión con la que se administra la diócesis de Loja. Veamos. Las funciones del obispo, primero es la de gobernar, ¿no? Regir la diócesis. También tiene como sacerdote de predicar. También tiene funciones administrativas, ¿no? Y obviamente la función de orientar, ¿no? Todas las actividades que la diócesis demanda, ¿no? El trabajo del obispo, por tanto, como pastor, es la de guiar al pueblo de Dios para que cumpla sus fines profundamente evangelizadores. La labor del pastor, de Monseñor Julio en este caso, es una labor bien importante, intensa, de mucha concentración, de mucha responsabilidad. Es una tarea de mucha sabiduría para saber discernir, ¿no? Aquello que se tiene que decidir respecto a una toma de decisión que va a afectar a los sacerdotes, religiosas, laicos, a la vida de la iglesia, ¿no? Como pastor, el obispo pues es un hombre elegido por Dios para esta misión necesaria y útil en nuestra querida diócesis de Loja. Él se ha desenvuelto con la mayor amabilidad, con la espontaneidad que a él le caracteriza y trata de darse a todas las personas que necesitan su ayuda, su colaboración, y para él no hay excepción de personas ni de amistades. Bueno, aquí en la curia tenemos algunas instancias, ¿no? La de Monseñor, que le hemos indicado, ¿no? Él empieza muy temprano sus actividades, habitualmente está en el despacho a eso de las 8 de la mañana, preparando la agenda del día.
A partir de las 9:30 empieza a atender en las audiencias respectivas todo el día. Visita con mucha frecuencia las parroquias de la diócesis de Loja. Más o menos ha recorrido unos 20.000 kilómetros en estos 7 meses de trabajo pastoral. Su labor es intensa, ¿no? Una labor bastante compleja. La expectativa de la gente, ¿no? En saber qué es lo que propone. Monseñor Julio básicamente ha enfatizado su tarea en la unidad de la diócesis y en fortalecer espacios de comunión con justicia social. Se fortalezca las bases de la unidad, primero de la diócesis, tanto de los sacerdotes como de los fieles, también, así también como de los diferentes, también digamos así, de lo que es dentro de lo que es lo social, ¿no? Con las diferentes instituciones, tanto de nosotros como ellos hacia nosotros, que sería otra de las cosas dentro de la diócesis, ¿no? Monseñor, desde su visión, ¿cuál es el papel que juegan las universidades católicas en el mundo? El Santo Padre Benedicto XVI ha expresado siempre una gran preocupación, que no ha sido solo preocupación ahora durante el pontificado, ¿no? Sino que ha sido la preocupación suya a lo largo de toda su trayectoria de profesor universitario, y es el tema de la relación fe-razón. Yo creo que ese es un tema que siempre ha estado presente en la vida humana, ¿no? En la vida del hombre, en su búsqueda, y yo creo que una universidad católica tiene que tender a armonizar esta relación fe-razón y hacerlo sin chantajes mutuos, ¿verdad? Primero, con un profundo sentido de encarnación en la realidad humana, ¿no? Que es una realidad racional y es una realidad razonable, aunque a veces no siempre es tan razonable, claro. Pero bueno. Pero también el mundo de la fe, que no es un mundo sobreañadido a la persona, sino que forma parte también de la condición humana. Una buena universidad no es, a mi juicio, la que te enseña cosas o destrezas o tecnologías, que está muy bien, pero a veces las cosas, las destrezas, las tecnologías quedan superadas por la propia evolución, ¿no? Sino que una buena universidad es la que te enseña a pensar, la que da sentido a tu vida, la que te da recursos para crecer como persona, ¿verdad? La que te da recursos para el pensamiento, para el diálogo, para la investigación, para la búsqueda, en definitiva, para el sentido de la vida humana. Yo creo que en ese sentido una universidad católica tiene que ser un espacio de crecimiento personal, racional, razonable y de fe en un Dios que evidentemente no está lejos de la razón. ¿Cataloga usted a Loja como una ciudad universitaria? Yo creo que fundamentalmente sí. Hoy Loja es conocida en grandísima parte gracias también a la Universidad Católica, ¿no? A la UTPL. Alrededor de la universidad surge todo un mundo. Yo he vivido muchos años en una ciudad eminentemente universitaria que ha sido Salamanca. He vivido allí 22 años de mi vida. Es también una ciudad con 2 universidades, Universidad Civil y Universidad Católica. Entre ambas universidades suman cerca de 30.000 alumnos. Entonces el mundo universitario no es el mundo solo del campus universitario, ¿no? Es el mundo que rodea toda la universidad. Son personas jóvenes a los que hay que acoger, alimentar, cuidar e incluso divertir, ¿no? En ese sentido, la proyección social en una universidad y en una ciudad universitaria pues es siempre socialmente, sociológicamente muy fuerte. Creo que a Loja le pasa algo de eso. ¿Qué espera usted de los profesores universitarios lojanos? Yo creo que no hay profesores sin alumnos, ¿no? Entonces, entiendo que es muy importante
valorar el papel de los profesores en la medida en que mantienen un cierto tipo de relación con sus alumnos. ¿Qué tipo de relación? Fundamentalmente enseñar a vivir, enseñar a pensar, enseñar que es algo más, como digo, que dar números, palabras, textos, tecnologías, es aprender, precisamente porque hay un profesor que te enseña a vivir, a descubrir el sentido de la propia vida. Un profesor no puede ser simplemente un hombre de aula, tiene que ser un hombre de investigación, tiene que ser un hombre de relaciones, tiene que ser un hombre de transmisión, un hombre, una mujer que en la distancia corta sea capaz no solo de enseñar, sino sobre todo de formar, ¿no? Cuéntenos algo del carisma que motiva a su comunidad. Mi comunidad se llama ADSIS, es una comunidad laical que surgió en España allá en los tiempos del concilio, hace unos 40, 45 años. Un poco como los identes, por esa época todos somos hijos del posconcilio. Es una comunidad fundamentalmente laical, formada por hombres, mujeres, casados, solteros, célibes, sacerdotes. Sacerdotes pocos, porque la comunidad es fundamentalmente laical, gente profesional que trabaja sobre todo en aspectos de tipo educativo, de tipo social, etc. Tratamos de vivir el espíritu del Evangelio, de hacerlo con un profundo sentido de presencia en medio de la realidad, en medio del mundo, en medio de su historia, ¿no? ¿Quién era y cómo influyó en su vida José Luis Pérez? José Luis Pérez es el fundador de ADSIS, gracias a Dios todavía vive, goza de buena salud, sigue dando guerra como buen fundador, porque los fundadores siempre dan guerra, algunos incluso después de muertos, este todavía da guerra en vida, ¿no? Con José Luis yo tuve un primer encuentro, yo era joven universitario en Italia y volviendo un verano a España tuve un encuentro con él en un cursillo de verano que él dictaba precisamente sobre temas de fe y juventud. Para mí, pues, fue un encuentro pues, muy sorprendente, porque uno descubre a un hombre de una gran calidad humana, pero un hombre que también tenía y tiene pues, una grandísima fe, que supo transmitirnos a universitarios, fundamentalmente, que en aquella época buscábamos y teníamos fuertes inquietudes de tipo social y de tipo religioso. Él supo encauzar una fe no simplemente sentimental o ideológica, y menos una fe simplemente heredada, personalizando profundamente la fe en muchos de nosotros. Fuimos creciendo, el movimiento fue creciendo, ADSIS fue creciendo, la vida comunitaria fue creciendo, y hoy ADSIS se encuentra presente en muchos países de América Latina. ¿Cuántas personas forman parte del movimiento? Pues es un movimiento muy amplio porque hay hermanos, hermanas, casados, célibes, que viven en común, que tienen vida común. Hay después un gran número de asociados que son hermanos y hermanas que no viven en común, pero que de alguna manera globalizan su vida en esta comunidad, y después en torno a este núcleo de hermanos, hermanas, asociados, se ha ido creando todo un mundo amplio de ADSIS joven, de voluntariado. Entonces es difícil, pero podemos estar hablando de unas 1.500 personas. Gracias. Vamos a hacer nuestro segundo corte comercial. Al volver, Monseñor nos hablará sobre las alternativas para reanimar la fe católica en nuestra ciudad. Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja.
Estamos más cerca de la gente. Estamos más cerca de la gente. Tenemos la mejor tecnología para educación. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Integrantes de la Iglesia Católica, gente común y corriente, feligreses, la mayor parte, hacen una serie de pedidos a la primera autoridad católica en Loja. Veamos. Nosotros como grupo apostólico mantenemos siempre nuestra fidelidad a la Iglesia y a su jerarquía. Y esas relaciones se ven fortalecidas de acuerdo al campo de acción apostólico que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Mutuamente. Nosotros necesitamos de nuestros pastores, que son los sacerdotes, y también nosotros somos una ayuda fundamental también para parte de la Iglesia. Que la gente pobre queremos es trabajo, no pedimos nada que nos regalen, ni que lo que único que queremos es trabajar, y que yo de mi parte pues quisiera que nos siga apoyando, que nos deje en definitiva trabajar, eso es todo. Siempre es nuestra fuente de ingreso, digamos, para nuestra familia, para llevar el pan de cada día. Yo le pediría al nuevo obispo de Loja que nos tenga la bondad de dejarnos trabajar conforme hemos trabajado años de años en este sitio de la Puerta Catedral. Que sea nuestro guía, nuestra fortaleza para los católicos, para poder seguir el camino correcto, que aumenten más la fe, o sea, que nos ayude, mejor dicho, a aumentar más la fe, y que siempre esté dispuesto a escucharnos, sea cual persona que sea, ¿no? Porque como un buen padre siempre tiene que estar por todos los hijos. Tiene unas hermosas prédicas que las da, y todos los domingos da la misa de las 7 de la noche. Y como digo, la gente viene bastante a la misa del domingo en especial. Sí. Pienso que él es una persona tranquila, que de acuerdo a las circunstancias, a las vivencias que se le presentan en su camino pastoral, él actúa de acuerdo a las personas, a la necesidad y a lo que sus amigos, sus amistades se acercan a. Concretamente creo que es muy necesario lo que es la evangelización en todos los medios. Creo que la diócesis cuenta con algunos departamentos en los que está tratando él de organizar de tal manera que se pueda llevar una evangelización más a fondo, de tal manera que se pueda evangelizar por todos los medios, ¿sí? Y también pues se pueda anunciar a este Jesucristo que es camino, verdad y vida. Definitivamente en este momento hay una carencia total de valores, de fe. Vemos que las personas viven una vida muy agitada, muy acelerada, y bueno, a la larga de tantas cosas que le va pasando a uno a diario, vemos que hay muchas personas que buscan soluciones en tantas cosas, ¿no? Dígase las diversiones, los placeres, dígase el horóscopo, tanta gente que busca una salida a esa como burbuja de problemas, de dificultades que tiene. Monseñor, ¿cuál es su evaluación de la fe cristiana en Loja? Como le decía al principio de esta entrevista, yo creo que Loja asienta su fe sobre bases que son muy sólidas, ¿no? Citábamos la devoción a la Santísima Virgen, la tradición lojana y realmente una iglesia muy asentada en la sociedad lojana.
Pero como todo en la vida, ¿verdad?, hay que renovarse y hay que responder a los nuevos desafíos de la modernidad y de la posmodernidad. Y en este sentido, cualquiera que observe la realidad lojana se da cuenta de que estamos viviendo transformaciones sociales muy profundas, sobre todo en el mundo de los jóvenes, ¿no? Desde su visión, ¿es preocupante la presencia de sectas protestantes? Sí, es preocupante, porque ese mundo de la secta evangélica es un mundo a veces muy confuso, ¿eh? O sea, determinar qué es una iglesia, qué es una secta, a veces para la gente no resulta tan fácil, y en ese mundo a veces un poco selvático de las iglesias evangélicas, donde todo se mezcla, pues es muy difícil identificar situaciones serias de participación realmente religiosa. Pero más que el mundo de las sectas, a mí me preocupa el mundo de la indiferencia, ¿verdad?, o del agnosticismo que muchas veces acompaña los grandes procesos sociales de cambio, como le decía, especialmente en el mundo de los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen una cultura muy diferente a la de sus padres y también se da una cierta ruptura con muchas de nuestras tradiciones, ¿no? La Iglesia Católica Lojana es una iglesia viva, activa. ¿Cómo actúa la feligresía? Muy viva. Es una iglesia de una gran participación, aunque especialmente los protagonistas de la Iglesia Lojana es la gente de una edad de tipo medio, ¿verdad? Y tenemos desafíos muy serios, ¿no? Como por ejemplo el desafío de la presencia en el mundo de los jóvenes, de la presencia en el mundo profesional, de la presencia en el mundo intelectual. Yo creo que todo eso nos crea reclamos muy profundos a nuestra pastoral, pero dentro de esos reclamos, la vida de la Iglesia Lojana es una vida muy inquieta, hay un gran laicado, una gran participación de laicos en movimientos apostólicos, hay una gran vida de religiosos, de religiosas, hay una pastoral social trabajando en toda la diócesis, especialmente en la línea de frontera, pero también en nuestros pueblos rurales y aquí en la ciudad, en movilidad humana, en promoción de la mujer, en fin, en atención a niños, a ancianos, muy fuerte, ¿verdad? ¿Quién es ahora su mejor aliado para cumplir los postulados de la diócesis? Yo tengo muy buenos aliados. El primer aliado es el jefe, ¿no?, el que está arriba, y su Santa Madre, que parece que me echan de vez en cuando un cable. Después, un segundo aliado muy importante es el propio pueblo de Dios, ¿no? A mí me parece que en esta Iglesia Lojana hay laicos muy comprometidos, muy cualificados, ¿no? La propia presencia de la universidad en la sociedad lojana crea una referencia creyente importante, ¿no? Y además eso hay que pedirle a la universidad, que no solo sea una universidad de calidad técnica, sino que sea realmente una universidad que sea presencia de Iglesia en esta sociedad. Pero después tengo aliados mucho más directos, que son los colaboradores, un consejo episcopal de vicarios, de gente realmente estupenda, a la que le estoy muy agradecido por ayudarme en el gobierno de la diócesis todos los días, y lo mismo otros órganos de gobierno como los consejos de consultores o de bienes, o el consejo presbiteral, el consejo pastoral, que es toda una trama de solidaridad con el obispo que es fundamental para el servicio de la diócesis. ¿Cómo vamos con el tema de despertar vocaciones? ¿Hay crisis vocacional en Loja? Bueno, crisis siempre hay, ¿no? Y además es bueno que las haya. La palabra crisis no es una palabra negativa, le hemos dado un sentido peyorativo, pero evidentemente crisis es lucha y hay que estar luchando todos los días. Lo que no se puede pretender es que la sociedad cambie de una manera tan fuerte, tan radical como está cambiando en estos años, y pensar que eso no afecta a la fe o a la vida de la Iglesia. Lo que pasa es que la Iglesia pues tiene esta permeabilidad, esta ductilidad de adaptarse a las circunstancias.
Para mí, como pastor, no es tan importante el número de las vocaciones cuanto la calidad de las vocaciones. Claro. Loja tradicionalmente es un sitio vocacional, es un sitio de vocaciones y, gracias a Dios, nuestro seminario diocesano goza de muy buena salud, tiene un buen número de seminaristas y gente estupenda. Lo mismo los religiosos, las religiosas, los movimientos laicales, porque vocación no es solo la vocación de cura o de monja, vocación es la vida de todo cristiano que tiene que planteársela con una cierta radicalidad. ¿Qué es lo más duro de estar frente a la diócesis de Loja? Lo más duro es que el día tiene 24 horas. Y que faltan las horas. Y entonces uno le gustaría tener días de 28 horas, de 29 horas, entre otras cosas no solo para trabajar, sino también para descansar, ¿no? Para oír algo de música, para poder ver una buena película o a veces para poder tomar un plato de camarón con los amigos. Pero la verdad es que, al menos para mí, por temperamento, pero también por la cantidad de trabajo que hay, las clavijas tan distintas que hay que manejar, realmente la vida se me vuelve muy intensa, muy llena, lo cual es muy de agradecer a Dios, pero por otro lado eso también agota y cansa, ¿no? Antes de venir a la ciudad, ¿tenía referencias de Loja? ¿Conocía algo? Muy poco, ¿no? Es más, formaba parte de ese batallón de ignorantes de Loja, que me refiero batallón de ignorantes sobre Loja, ¿no? Yeah. En el sentido de que yo creo que la gente ignora mucho la realidad lojana. Cuando yo vine aquí, mucha gente me hablaba de Loja como si Loja fuera una provincia, una diócesis de frontera, tradicional, pequeña, un poco bucólica. Realmente cuando vienes aquí te das cuenta que la realidad es otra. Loja está en una situación de crecimiento muy fuerte, es muy compleja, hay realidades como la emigración, la pobreza, la falta de inversión, las pocas oportunidades que los jóvenes tienen. Todo esto crea realidades muy complejas en la ciudad, pero al mismo tiempo crea una necesidad de salir adelante, de luchar, que le da a Loja un valor muy grande, ¿verdad? Al mismo tiempo, el mundo universitario de Loja es muy importante, y el mundo creyente de Loja es también muy importante, esa referencia al cisne que antes hacíamos. Todo esto configura pues una ciudad muy interesante y muy compleja y muy rica, ¿no? ¿Qué sueña para Loja, Julio Parrilla? Pues como obispo de Loja lo que sueño es que Jesús esté presente, ¿no? Que seamos capaces de regenerar un cristianismo que sea profundamente comunitario, profundamente servicial, profundamente solidario y compasivo, sobre todo con el mundo de los pobres, muy presente en el corazón de las personas. Una sociedad, por tanto, pues mucho más justa, más incluyente, más equitativa, más solidaria, ¿no? Y una sociedad pues donde la gente pueda nacer, estudiar, trabajar, vivir y morir en paz sin necesidad de tener que hacer las maletas, ¿no? Ya en la parte final de esta entrevista le voy a pedir respuestas muy cortas a las siguientes preguntas. El Papa. El Papa para mí es una referencia de solidez, de equilibrio y de una profunda serenidad a la hora de sacar adelante la Iglesia católica. Monseñor Ugolino Serazuolo. Pues fue mi predecesor, yo creo que un hombre de un gran mérito, porque realmente trabajar 22 años de obispo en una diócesis pues requiere mucha generosidad y mucho valor. La UTPL. La UTPL creo que es una referencia muy importante en Loja y una esperanza muy grande para la Iglesia, porque precisamente muchos de estos jóvenes que hoy encuentran dificultades para vivir su fe, tienen aquí un espacio de crecimiento, de contraste muy importante. Fe.
La fe es el gran don que Dios nos regala, no es un don fácil de asumir. Si creer fuera fácil, pues todos tendríamos una fe mucho más robusta, pero creo que es lo que al final da sentido a la vida de toda persona. 3 cosas por las que disfruta. La música, la lectura y la conversa con los buenos amigos. Gracias. Sin duda un hombre muy carismático. Gracias por su atención. Muchas y por gracias su a ti, ¿no? Y a ustedes muy buenas noches y gracias por honrarnos con su atención de siempre.